es ser asertivo? Lo primero es contestar. ¿Qué se entiende por asertividad? Se puede partir diciendo lo siguiente. La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos y opiniones en el momento oportuno de manera desenvuelta, sin experimentar nerviosismo y considerando los derechos propios y de los demás. En la práctica esto supone el desarrollo de diversas cualidades que todos tenemos, pero que no siempre cultivamos. Resumiéndolas, podemos decir que se trata de expresar deseos y sentimientos, tanto placenteros como displacenteros, de forma directa, sin negar o menospreciar los derechos de los otros y sin crear o sentir inhibición o ansiedad desadaptativa. Diferenciar entre la aserción, la agresión y la sumisión. 3 diferentes formas de reaccionar que analizaremos más adelante. Distinguir las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. Defenderse sin agredir y ser pasivo frente a conductas que consideremos poco cooperativas, inapropiadas o poco razonables. Estar conscientes de que tenemos derechos y debemos respetarlos para no dejarlos avasallar como personas. Aquí surge otra pregunta. ¿Qué ganamos con esas actitudes? La respuesta es de 2 pilares fundamentales para el apropiado desarrollo de la personalidad. Por un lado, reforzar el autorrespeto y aumentar la confianza y seguridad de uno mismo. Por otro, mejorar las relaciones interpersonales, la aceptación y el respeto de los que nos rodean, pues se reconoce nuestra capacidad de reafirmar los derechos individuales. Estos, la asertividad, una habilidad que se aprende. Analizando lo expuesto, es más fácil entender que la asertividad es la habilidad personal que nos permite querernos, aceptarnos y expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los otros, y que está lejos tanto de la agresividad como de la sumisión. En la práctica, esto supone el desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos y deseos positivos o negativos de una forma eficaz. Esto es, sin rechazar o menospreciar los derechos ajenos y sin crear o sentir vergüenza ni ansiedad desadaptativa. Qué bonito te ves hoy, amiga. Qué bueno fue tu consejo. Creo que eres un hijo muy bueno. Discriminar las ocasiones en las que la expresión personal es importante y adecuada. Esperar que nuestra pareja haya descansado para decirle que nuestro hijo obtuvo una mala calificación. Encontrar el momento en que papá y mamá estén relajados para pedirles un permiso. Defenderse sin agresión y sumisión frente a la conducta poco cooperadora, inapropiada o no razonable de los demás. Ser asertivo proporciona grandes beneficios al ser humano. Por una parte, incrementa el autorrespeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la suficiente capacidad para aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. Otra ventaja de aprender y practicar un comportamiento asertivo es que al expresar opiniones de manera clara, pero mostrándose considerado, se hace saber a los demás lo que uno de verdad está pensando. Con ello se consiguen sentimientos de seguridad y de reconocimiento social. Hay que cuidarse de lo siguiente: los objetivos contradictorios, por ejemplo, decirle a la pareja que sea puntual, pero resignarse a esperarla aunque se atrase una hora. Los lugares o momentos inapropiados, por ejemplo, decir las cosas que no nos gustan cuando todavía tenemos un exceso de adrenalina. Los estados emocionales que perturban la atención, la comprensión y el recuerdo selectivo de episodios negativos. Las acusaciones, amenazas y exigencias. Las declaraciones del tipo tendrías que, haz esto siempre tú. La inconsistencia, incoherencia y inestabilidad de los mensajes. Dar consejos prematuros o no pedidos por la otra persona. Juzgar o rotular los mensajes del interlocutor. ¿Tú qué te crees, mi psicólogo? Ignorar mensajes importantes. Las disputas sobre diferentes versiones de sucesos pasados, como yo sé que tengo la razón. Así como hay factores contradictorios a la asertividad y que dificultan la comunicación, hay otros que son sus aliados indiscutidos. Entre ellos, elegir el lugar y el momento oportuno, por ejemplo, esperar que nuestro amigo esté descansando para formularle una crítica, escuchar activamente, por ejemplo, estar realmente interesados en lo que nos dice el otro, empatizar, hacer preguntas claras y específicas. ¿Qué es ser asertivo? Lo primero en contestar que se entiende por asertividad se puede partir diciendo lo siguiente. La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos y opiniones en el momento oportuno, de manera desenvuelta, sin experimentar nervios y considerando los derechos propios y de los demás. En la práctica,
Esto supone el desarrollo de diversas cualidades que todos tenemos, pero que no siempre cultivamos. Resumiéndolas, podemos decir que se trata de expresar deseos y sentimientos, tanto placenteros como displacenteros, de forma discreta, sin negar o menospreciar. Los derechos de los otros sin crear o sentir inhibición o ansiedad expectativa que impida relacionarse con los demás. Diferenciar entre la aserción, la agresión y la sumisión. Tres diferentes formas de reaccionar que analizaremos más adelante. Distinguir las ocasiones en la que la expresión personal es importante y adecuada. Defenderse sin agredir, sin ser pasivo, frente a conductas de otros que consideremos poco cooperativas, inapropiadas o un poco razonables. Estar conscientes de que tenemos derechos y debemos respetarlos para no dejarnos avasallar con personas. Aquí surge otra pregunta. ¿Qué ganamos con estas actitudes? La respuesta es dos pilares fundamentales para el apropiado desarrollo de la personalidad. Por un lado, reforzar los autorrespeto y aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. Por otro, mejorar las relaciones interpersonales, la aceptación y el respeto de los que nos rodean, pues se reconoce nuestra capacidad de reafirmar los derechos individuales. Esto a su vez ayuda a aumentar la propia confianza y el posicionamiento frente a los demás. La asertividad, una habilidad que se aprende. Analizando el expuesto, es más fácil entender que la asertividad es la habilidad personal que nos permite creernos, aceptarnos y expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni de considerar los derechos de los otros, y que está lejos tanto de la agresividad como de la sumisión. En la práctica, eso supone el desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos y deseos positivos o negativos de una forma eficaz, esto es, sin rechazar o menospreciar los derechos ajenos y sin querer o sentir vergüenza ni ansiedad desadaptativa. Discriminar las ocasiones en las que expresiones personales e importante y adecuada consideración de contexto. Expresar que nuestra pareja haya descansado para decirle que nuestro hijo obtuvo una mala calificación, que nos rompió un objeto valioso o que se nos olvidó pagar cuenta. Encontrar el momento en que un papá y mamá estén relajados para pedirles permiso de defenderse sin agresión ni sumisión frente a la conducta poco cooperadora, inapropiada o no razonable de los demás. Tengo derecho a que me traten de mejor manera. Te pido que no me hables con un volumen más bajo y en un tono menos cortante. De no ser así, voy a dar por terminada esta conversación. Ser asertivo proporciona grandes beneficios del ser humano. Por una parte, incrementa el autorrespeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la suficiente capacidad para aumentar la confianza o seguridad de uno mismo. Además, mejora la posición social, la aceptación y el respeto de los otros, en el sentido que se reconoce la aptitud para afirmar los derechos personales. Otra ventaja de aprender y practicar un comportamiento asertivo es el que al expresar opiniones de manera clara, pero mostrándose considerado, es hacer saber a los demás lo que uno de verdad está pensando. Con ello consiguen sentimientos de seguridad y reconocimiento social. En la relación con los mensajes, estos llegan de manera más discreta y sencilla, posible de forma clara y congruente. Sin embargo, hay ciertas actitudes que se introducen de inmediato en obstáculos en la comunicación y que por lo tanto tienden a hacerlo también con la asertividad.